Hola, hola. Hello, Dad. Loli, Lapo, Lopi Gapu. ¿Cómo ¿Qué onda? estás? ¿Todo bien? ¿Ya ¿Y ya listo? listo? Ya ahorita. Sí, Si ¿verdad? quieres solo, ahorita son 7:48. Si quieres solo apágale el micro Ujú, para que pues no salga nada, ¿va? ujú. Oh, estás grabando, sorry. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Listo? Ya listos. Muy bien. Emocionado ya de esto. Fue muy interesante el aprendizaje en lo que estuvimos investigando de esto y todo se ve como para que va a revolucionar el campo. Excelente. Sí, súper interesante. Qué bueno que invitaron a Ivo. Es un, Sí, es un, un gurú de esta, de este tema. sí, me dijo que él se iba a conectar al final, nos da su feedback al final, a las 8:45, pues nos va a dar su info, ¿no? Muy bien, está bien. Entonces vamos a tratar de ser breves para que al final pues englobemos pues sus dos abordajes, ¿no? Tanto el suyo como el del doctor Ivo y obviamente el nuestro, pues, previamente, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, Muy bien. ahorita en un ratito más doy la introducción y empezamos. Listo, y ahorita voy poniendo la presentación. Meeting, share screen.
piénsalo. Pero obviamente, como ahorita es que no vamos a hacer. Buenas noches a todos. En breve, 1 minuto, iniciamos la charla. Muchas gracias, Víctor. Master Toño, ¿cómo estás? ¿Estás, maestro? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Qué ¿Qué bueno. tal el congreso? Bien, estuvo padre, interesante. Buena mesa de discusión. Bueno, pues muy bien. Siendo puntuales, iniciamos a las 8 de la noche. Vamos a iniciar el día de hoy hablando acerca de un tema que se llama inteligencia artificial. Y solamente solicitando a todos los participantes que colocar su micrófono en silencio. Más que le doy paso a mi compañero Raúl Mateos para que haga la bienvenida y el pequeño de nuestros invitados.
No escucho yo nada. No se escucha. Muy bien. Bueno, voy a dar aquí la introducción mientras mi compañero eh, se acomoda un poquito ahí con la parte del micrófono. Esta noche tenemos la oportunidad de tener a dos importantes invitados. Uno de ellos, el doctor Ivo Ferreira, el cual se nos unirá nosotros a eso de las 8:45 para dar sus comentarios, abordajes y actualidades acerca de la inteligencia artificial. ¿Quién es el doctor Ivo Ferreira? Pues es un doctor que tiene su posgrado de alta especialidad en cirugía de catarata y segmento anterior por UNAM. Tiene un posgrado de alta especialidad en metodología de investigación clínica, también por la UNAM. Es médico adscrito de la institución Conde Valenciana. Es médico cirujano oftalmólogo en Sanatorio Durango y es fundador y CEO de Ophthalmo University y fundador y CEO de OphthalmoCast y Faco Mentors. Así como el doctor Ivo Ferreira también cuenta con nuestra participación, nuestro jefe de enseñanza, el doctor José Antonio Pérez Jiménez, médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, especialidad en oftalmología, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI por la UNAM, la alta especialidad en glaucoma por Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz por la UNAM, adscrito al Centro de Excelencia Oftalmológica y a la División de Proyectos Especiales en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrito al Instituto de Oftalmología Dr. Guillermo Ábalos Ursúa, donde es nuestro jefe de enseñanza, y investigador de Laboratorio Sofía, así como miembro de Sociedad Mexicana de Oftalmología, Asociación Panamericana de Oftalmología, Asociación de Glaucoma de Occidente y Colegio Mexicano de Glaucoma. Iniciamos acá, mi compañero Raúl Mateos, no sé si ya nos está acompañando y nos va a dar parte de la definición de qué es glaucoma. ¿Listo, listo? Listo, doctor Raúl Mateos, lo escuchamos. Ok, bueno. Buenas noches, primero que nada, aquí desde Casimiro Castillo. Les mando saludos a todos. Y bueno, nosotros vamos a hablar de un tema que pues la verdad, Víctor y yo lo platicamos, resulta bastante interesante, que es la inteligencia artificial, en esta ocasión aplicada al glaucoma, ¿no? Vamos a empezar con una introducción breve de lo que es el glaucoma, las bases, y posteriormente mi compañero, el doctor Víctor, nos va a ir orientando un poquito más de los avances que hay o de lo que se está promoviendo con respecto a la inteligencia artificial. Como definición, bueno, es una neuropatía óptica crónica, progresiva, de múltiples causas, con un patrón característico el cual daña el nervio óptico, ¿no? Y por tanto afecta el campo visual. Hay que tener claro que el principal factor de riesgo es la presión intraocular alta. Sin embargo, como ya muchos sabemos, no es necesario tener una presión intraocular alta para desarrollar glaucoma, ¿no? Es el más importante, pero si no hay presión intraocular alta, también puede haber glaucoma. Habitualmente es de comienzo lento, como lo dije, progresivo, y suele ser una evolución asimétrica. Si quieres, le damos. Ok. Dentro de su epidemiología, es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. El 70% de los casos es
se debe a glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma primario, y se considera una neuropatía óptica progresiva con alteraciones específicas del campo visual asociado a la muerte de células de la capa de células ganglionares. Suele ser asintomático y por eso le pueden llamar como el ladrón silencioso de la visión, ¿no? Este glaucoma es muy similar a enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial o como la diabetes mellitus, que o no hace nada o cuando hay síntomas puede ser ya catastrófico el daño. Creo que alguien está hablando, no sé si hay una duda o algo. No. Bueno, para el diagnóstico no se requiere una presión intraocular elevada. Siempre, por tanto, hay que evaluar el nervio óptico considerando principalmente el aumento de la excavación del nervio, de la papila. Ese va a ser nuestro dato fundamental, nuestro dato crítico. ¿Mandé? Estoy escuchando, creo que alguien quiere decir algo. No sé. Adelante, doctor Mateos, todo bien. Ya me viene. Mateos, Apagaste tu audio. Mande. Ya. Ya puedes seguir. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a repetir toda la diapositiva porque no sé si me escucharon. Entonces, no se necesita una presión intraocular elevada. Lo más importante o el dato característico más relevante es la excavación vertical del nervio óptico. Y ya teniendo esta sospecha, vamos a hacer estudios de gabinete, estudios funcionales, como la campimetría, que más adelante vamos a hablar de esos. Hay que considerar que un glaucoma monocular debe ser en principio un glaucoma secundario a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los de ángulo cerrado. Vamos a la siguiente, Víctor. Perdón. Esta gráfica es muy representativa. Está padre, está representativa porque no sé si se alcanza a leer, ahí dice el Apparition Intraocular Pressure del lado horizontal y vertical dice la prevalencia de glaucoma. Entonces, sí se ha demostrado, ¿no? Que a mayor presión intraocular, hay mayor riesgo de tener glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Eso es una tablita que se agregó del American Ophthalmology. Alto riesgo, antecedentes heredofamiliares, la raza, el grosor corneal, que sea abajo de 540 micras, o sea, un grosor corneal adelgazado. Recordemos que el grosor corneal es de aproximadamente 540, 560 aprox. Una presión intraocular arriba de 24 milímetros de mercurio y ya empezar a sospecharla arriba de 21 milímetros de mercurio. Un aumento de la excavación papilar por arriba de 6 o una simetría de ambas papilas, de ambos nervios. Eso también ya es un dato de sospecha de alto riesgo. La edad, entre mayor edad, suele aparecer más el glaucoma. Y el campo visual de Humphrey, que eso se hace con tecnología. Lo voy a explicar, es complicado y me puedo tardar mucho en explicarlo, pero básicamente es que evalúas el campo visual en una técnica teniendo un umbral de 30 a 2. Ese es como el rango que tenemos para ver si es diagnóstico o no. Si hay una desviación estándar mayor a 1.98 decibeles, o sea, le haces el campo visual de Humphrey y el primero sale
normal y luego le vuelves a hacer el campo visual de Humphrey y te sale esa desviación estándar mayor a 1.98 decibeles, es sospecha de glaucoma. No sé si me expliqué, pero a resumidas cuentas es eso. Hablamos de los factores de alto riesgo y ahora vamos a los de bajo riesgo. Todo lo que provoque isquemia, hipoperfusión tisular, nos va a causar o nos va a prescindir a desarrollar glaucoma, como es diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo, migrañas, dislipidemia, tabaquismo. La miopía por la longitud axial de ángulo abierto sería el tipo de glaucoma y la hipermetropía de ángulo cerrado. Presión de perfusión ocular baja, presión arterial sistólica baja, o sea, todo lo que sea hipoperfunda, igual que el síndrome de la apnea del sueño, y el fenómeno de Raynaud. Esos tres, pues, incluyen básicamente lo que les estoy diciendo de la hipoperfusión, ¿no? Porque diferentes tipos de vasculitis nos van a provocar hipoperfusión y, por tanto, es un riesgo de desarrollar glaucoma. Yo estaba leyendo, bueno, ya, macrodiscos. Macrodiscos. Evaluación de la cabeza del nervio óptico tiene que ser así. Valores por arriba de 2.5 a 3 o microdiscos por valores de menos 1.5. Así se les da el nombre en la exploración de oftalmoscopia. Si quieres, dale. Seguimos con la exploración y factores de riesgo, pero ya a nivel exploratorio, aumento de la excavación por arriba de 0.6 DD vertical, asimetría de la excavación vertical mayor de 0.2, que es lo que les había comentado, entre los dos nervios. El anillo es más ancho en la porción inferior, después superior, nasal y temporal. En este párrafo es un resumen de solamente la evolución de la enfermedad, de la historia de la enfermedad, de cómo va creciendo. En progresión de glaucoma, el anillo tiende a perderse de forma más temprana en sector ínfero y superotemporal. ¿Ok? Por eso el glaucoma localizado es más fácil de detectar y el difuso es un poquito más difícil de detectar. Si quieres, ¿vale? Ok, bueno. Existen dos patrones de pérdidas de la capa de fibras neuronales. El localizado en forma de cuña, que es el 20% en los glaucoma, y el difuso, que es el que les digo, que es el más difícil de detectar. Y se puede llegar a tener una pérdida axonal de hasta el 40% sin que existan defectos campimétricos en la exploración. Entonces, la verdad que llegar al diagnóstico en algunos casos, pues puede ser complicado, porque si estamos hablando de una persona que tiene 40% de pérdida axonal y no tenga defectos campimétricos, pues entonces va a ser complicado llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Quieres darle que sigue? Ok. Zona alfa, estos son los tipos de las zonas de glaucoma. Esto es adentrarnos un poquito más a detalle. Esto es un tema más de subespecialidad. Lo importante de aquí es los dos primeros. La zona alfa, que será afectada, y la zona beta, que es la central. Y la gamma y la delta, como lo dije, eso ya es más exquisito. La zona alfa, que es la parte periférica, es puede ser hipo o hiperpigmentada, con atrofia parcial del EPR y adelgazamiento de la capa corioretiniana. Y la zona beta central es una atrofia muy marcada, ya del epitelio pigmentado, y la coriocapilaris, que es visible en la esclera. Es lo más común que nosotros, como oftalmólogos generales, vamos a encontrar, ¿no? Lo demás, zona gamma, zona delta, ya con el glaucomatólogo. Y esto es algo que podemos encontrar dentro de la exploración física en
En el fondo de ojo, el signo de Hoyt, las estrías de Susana, hemorragia peripapilar, vasos de bayoneta. Yo no puedo señalarles, no sé si tú, Víctor, me puedas ayudar a señalarles las lesiones porque no me da el mouse a No mí sé si logran ver el mouse ahí. ahí, ajá. Gracias. Entonces, ahí están los vasos de bayoneta. Bueno, es exactamente, es una por una. Y el signo de Hoyt. ¿Ok? Esa imagen está hasta para guardarla en el celular, ¿no? O sea, es muy bueno para la exploración física. Encontramos uno de esos signos y ya podemos empezar a pensar en glaucoma. Screening, tamizaje o escrutinio o como le queramos decir. Factores de alto riesgo, historia familiar, presión intraocular arriba de 24, la edad, la paquimetría, por lo que dijimos del grosor corneal, una presión intraocular por arriba de 28 milímetros de mercurio, evaluar a los pacientes que son miopes o hipermétropes en su caso, y los reflejos pupilares, porque puede haber defectos pupilares, ¿no? En casos incluso precoces. Hay que hacer examen del disco óptico con campos visuales, con campimetría, ¿no? OCT, siempre OCT, para también ayudarnos a ver la capa de las fibras. Y la foto estandarizada del fondo de ojo, ¿no? Para que nos ayude a dar una mejor visión de, pues, valga la redundancia, del fondo de ojo. Sospechoso de glaucoma. Bueno, ¿cómo sospechamos? La presencia de uno o más factores de riesgo con campos visuales normales y en ausencia de daño estructural demostrable. Podría ser 1, la edad, arriba de 60 años. 2, la raza, por ejemplo. 3, el espesor corneal, que también todos estos son dependientes. La European Glaucoma Society define como sospechoso picos de presión intraocular por arriba de 21 milímetros de mercurio, pero no mayor de 30 milímetros de mercurio, sin tratamiento, con campos visuales, disco óptico y capa de fibras neuronales normales. La European Glaucoma Society refiere también que si hay una diferencia de 4 milímetros de mercurio en ambos ojos, es sospecha de que puede tener glaucoma. Dale. Y bueno, esta imagen lo estábamos platicando siempre, o sea, cada que nos conectamos Víctor y yo, es la base de la plática, ¿no? De por qué quisimos tratar, o cuando él me lo propuso, cuando el doctor Víctor me propuso hablar de esto, ya hablamos de lo básico, de lo que es el glaucoma, pero esto incitó a hablar un poco de lo de la inteligencia artificial. Entonces, quisimos hacer esta plática basado en eso, ¿no? La inteligencia artificial tiene como objetivo la captación de pacientes en la etapa de enfermedad indetectable, ¿no? Ya dijimos que incluso puede ser difícil detectar a pacientes con glaucoma. Bueno, ya se están desarrollando estudios, equipos, pruebas de inteligencia artificial con algoritmos o como lo utilice la nueva tecnología para poder detectar pacientes que puedan tener esa enfermedad indetectable. Y se resume acá en esta imagen. De la parte izquierda, ahí donde dice normal, podemos ver la historia, la fisiopatología, ¿no? Aceleración de la apoptosis, muerte de células ganglionares, pérdida axonal, cambio de la capa de fibras nerviosas, pero ahí si se fijan a la izquierda, en azulito dice enfermedad indetectable, ¿no? Y luego, enseguida, en la parte verde, dice enfermedad asintomática. Pero si nos damos cuenta, dice también cambio en la capa de fibras nerviosas, entre paréntesis, detectable.
Entonces, es muy curioso. ¿Por qué? Porque podríamos tener dos etapas. La primera etapa sería, tú haces un OCT y no encuentras nada. Es no detectable. Incluso teniendo muerte de células ganglionares y pérdida axonal. ¿Cuándo la vas a detectar? Haces tus estudios otra vez, la segunda etapa, y entonces ya entrarías a una fase asintomática donde ya es detectable. Lo que hace o lo que quiere, o lo que pretende hacer la inteligencia artificial es agarrar o seleccionar a los pacientes desde lo azulito, desde la enfermedad indetectable. ¿Sí? Que eso, pues siempre dicen que lo mejor en medicina es prevenir, ¿no? Que ese es el objetivo. Más vale prevenir, hasta había chistes de eso, ¿no? Más adelante empiezan cambios ya en la evolución de la enfermedad, cambios en el campo visual, lo podemos constatar con la campimetría, hasta que llega un deterioro funcional, deterioro en el campo visual moderado, severo y ceguera. Que eso es, pues, lo más catastrófico porque, como lo dijimos al principio, es irreversible. Perdón, y bueno, ya las estructuras angulares, esto ya lo sabemos, o ya lo conocemos muchos, ¿no? Es la gonioscopia, lo que vamos a ver a la hora de hacer la gonioscopia, línea de Chalve, malla trabecular, espolón escleral y el cuerpo ciliar. La línea de Chalve se ve translúcida, se ve blanca. No sé si tengas la imagencita. Bueno, ahí se ve blanquecita y luego hay una que es la malla trabecular, que está un poquito pigmentada. ¿Sí? Ahí está el pigmento y luego el espolón escleral que vuelve a estar blanco y por debajo ya se encontraría el cuerpo ciliar, ¿no? Recordamos que el grado 4 es el que está todos los ángulos abiertos, el que no hay ángulo cerrado, ¿no? El grado 0 es no se ve ninguna estructura. Aquí pusimos la clasificación de Schaffer, que es como podemos evaluarla cuando se hace la gonioscopia. Y esa imagen, ¿no? Ahí se ve perfecto. No sé si Víctor me hace favor de señalarle las estructuras. Ahí podemos ver la línea de Schwalbe blanca, que es la flechita que está señalando. Abajo un poquito más pigmentado la malla. Luego vendría el espolón escleral, que es blanco también. Y luego vendría el cuerpo ciliar. Y a diferencia del otro, o donde dice ángulo cerrado, se ve el iris nada más, ¿no? Ahí sí no se ve nada, absolutamente nada. Ok, bueno, estrategias para la elaboración de los grupos de células ganglionares, cómo evaluar células ganglionares. Esto es breve. Nosotros lo que usamos es la campimetría blanco-blanco, lo que debemos saber de esta diapositiva. La campimetría FDT todavía no está aprobada, y la campimetría azul-amarillo se estaba probando en fases precoces, pero no fue muy buena. La verdad, no sé por qué no les haya resultado usar ese tipo de técnicas. Sin embargo, ahorita lo que debemos saber es que nosotros usamos campimetría blanco-blanco. Es la estándar, digamos. Y los defectos que son los que tenemos que buscar en un paciente ya con glaucoma. Esta imagen a mí se me hace súper padre de cómo puede ir ocurriendo la degeneración y cómo se puede ir perdiendo el campo visual, ¿no? Nasal, temporal, y va abarcando poco a poco hasta que llega a la ceguera total. Por eso les decía que la difusa era más difícil de detectar y la localizada era la más fácil, porque la localizada tienes el punto y no se quita de ahí, y no se quita de ahí. Y la difusa es un poquito más difícil de descubrirla. Ok, ¿qué se necesita para el diagnóstico?
Se requieren al menos 3 estudios confiables o 3 en una serie de 5 para establecer daño, ¿no? Y estudios periódicos para el seguimiento, o bien realizar campimetría o campos visuales cada 3 meses en todos los pacientes con glaucoma avanzado para evaluar su progresión. Esto es diagnóstico y seguimiento, mantenimiento. El manejo del glaucoma, no sé si quieras hablar de esto ya tú un poquito, Víctor. Bien, aquí en la parte del manejo de glaucoma, pues estandarizando pues lo que viene siendo las terapias. Anteriormente hablábamos que la monoterapia iniciábamos hoy en día podemos ver que utilizar algunos tipos de láser como el SLT, ¿no? Ahora, lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es la piometa. ¿Por qué? Porque en base a eso es lo que quiero que hablemos a futuro en lo de la inteligencia artificial. Pero ¿qué es la piometa? Es el rango en el cual hay una menor probabilidad de progresión de pérdida de capas de fibras nerviosas y por ende de campo visual. Entonces, la meta, el logro es que la enfermedad se detenga o que disminuya a lo menos posible para evitar la disminución de la visión de este paciente, ¿no? Y esa es especular, esa ya la creo que la puedes explicar tú, Víctor. Es parte ya de entrando al tema de la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias, doctor Mateos, por su abordaje, muy bueno. Creo que acá ya viene abarcando la parte de cómo podemos abordar la inteligencia artificial a todo esto. Pero en sí, ¿por qué? Si se fijan, tenemos un algoritmo o un flujograma de va y ven, donde tenemos muchos factores de riesgo, que si la edad, si la hipertensión ocular, antecedentes familiares, que si la excavación, etcétera. Entonces, son muchos rangos o caminos que tenemos que llevar para dar una sospecha o un diagnóstico de glaucoma, el cual a veces puede ser un poco ambiguo y poco reproducible. Es decir, ante mis ojos yo puedo decir que un paciente tiene glaucoma versus otro compañero, otro profesional, menciona que no. Entonces, esto es importante, como pueden ver, hasta el momento esta es la forma de diagnosticar un paciente mediante controles, estudios, tanto de presiones intraoculares como estudios de imagen. Entonces, aquí vamos a iniciar ya con la parte de inteligencia artificial. Pero en sí, en medicina, ¿qué hace? Son usos de modelo de aprendizaje automático para buscar datos médicos y descubrir conocimientos que ayuden a mejorar los resultados. Antes de que avancemos, quiero preguntar algo. ¿Consideran que la inteligencia artificial nos viene a apoyar, sustituir o igualar como doctores? Eso lo dejo ahí como incómodo. Siendo la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en una parte integral de la atención médica moderna. Hoy en día la mayoría de las especialidades usan o tienen algún tipo de dispositivo de inteligencia artificial para dar diagnósticos, para dar tratamientos, seguimientos o todo lo anterior. Entonces, antes que todo, pues creo yo que la mayoría de ustedes conocen o saben acerca de algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué mejor cosa que preguntarle a la inteligencia artificial que si hice esta pequeña investigación? Le pregunté a ChatGPT y nos contestó que hasta el momento sí, ha demostrado ser eficaz en el diagnóstico de glaucoma y se han desarrollado algoritmos de aprendizaje automático que pueden analizar imágenes de retina y detectar signos tempranos de glaucoma, incluso antes de que se manifiesten síntomas visibles. Como nos comentaba aquí el doctor Mateos, este es el nuevo abordaje, la medicina preventiva. Tratar a un paciente antes de que lo tenga, es decir, pura prevención. Entonces, para seguir y comprender un poco esta exposición, tenemos que tener 3 conceptos muy arraigados. ¿Qué es inteligencia artificial? Pues básicamente es un programa con la habilidad de aprender a razonar como humano, es decir, que haga las cosas así como piensa un humano. Ahora, ¿qué es Machine Learning? Es una rama de la inteligencia artificial que usa datos y algoritmos para imitar la forma en
en que aprende los humanos. Y por último tenemos el Deep Learning. Es una red neuronal con 3 o más capas que intentan emular el comportamiento del cerebro humano. Si se fijan, de inteligencia artificial lo fuimos depurando hasta el Deep Learning, donde ya es lo más avanzado, es lo que tenemos o estamos tratando de buscar. Es decir, que una red neuronal, que un programa piense igual que nosotros o mejor que nosotros de una forma más rápida. Entonces, aquí les traigo una aplicación, un algoritmo y inteligencia artificial. La inteligencia artificial aquí, obvio, creo que la mayoría lo conocen, es el chat GPT, ¿no? En el cual es un chatbot. Le preguntamos algo y este nos responde de diferentes maneras, o sea, le podemos preguntar casi cualquier cosa y este nos contesta. Abajo tenemos el Oftalmo UR, en el cual básicamente es un algoritmo donde las respuestas vienen siendo sí y no y tienen ya como un camino en específico. Por ejemplo, podemos decir, paciente acude con ojo rojo. La siguiente pregunta sería, ¿tiene dolor o no? Y nos dice que sí, nos pregunta si ha sido asociado con dolor de cabeza, sí o no, y así sucesivamente. Y después tenemos aplicaciones en los cuales, por ejemplo, ayudan mucho en medicina general y otras especialidades a aprender o a complementar diagnósticos. Entonces, hay diferencias entre inteligencia artificial, aplicaciones y algoritmos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en la detección y el diagnóstico, ¿por qué nos ayuda? El Machine Learning podría usarse para observar signos vitales de pacientes que reciben cuidados intensivos y alertar a los médicos si aumentan ciertos factores de riesgo. Entonces, ¿qué vemos? Dispositivos médicos pueden rastrear signos vitales y la inteligencia puede recopilar los datos de estos dispositivos y buscar afecciones más complejas. A veces no es la información la que no tenemos, es complementar toda esa información y usarla. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos viene acercando es con el tiempo, rapidez, toda esta información pasarla a algo más. Y ahora, ¿qué nos dicen los papers o artículos? Por ejemplo, la OMS publica el primer informe mundial sobre inteligencia artificial, pero quiero que enfoquen en la fecha, el 28 de junio del 2021, es decir, que es algo reciente. Y si la OMS ya está teniendo énfasis en la inteligencia artificial, significa que sí, viene a la vanguardia y viene para toda medicina, ¿no? Ahora, ¿por qué imágenes médicas? La inteligencia artificial ya está desempeñando un papel destacado en el área de imágenes médicas. ¿Cómo? Además de ayudar a los médicos a detectar primeros signos de la enfermedad, la inteligencia también puede ayudar a que puedan solamente valorar, en lugar de 100 imágenes, de las cuales 95 están normales y solo 5 anormales, que el oftalmólogo o el glaucomatólogo se enfoque en estas 5 y que las otras 95 que están normales, pues no tengan tanto tiempo de este punto de toda la audiencia que está acá. ¿Cuántos de ustedes con solamente ver una foto de fondo de ojo me pueden diagnosticar el sexo, la edad, la hemoglobina glicosilada, si fuma o no y si tiene efectos adversos cardíacos a futuros? El que me diga yo puedo y con la misma sensibilidad que me escriba por el chat y le mando todo mi... Miremos este paper. Dice la predicción cardiovasculares como factores de riesgo a través del Deep Learning. Entonces, ¿qué hicieron? Datos de 284,000 desde que no se consideraban presentes imágenes de retina. Hubo una predicción de la edad de más o menos 3 años. El sexo lo dio positivo en un 97%. Diagnosticó un 70% en aquellos pacientes que fumaban. Una hemoglobina glicosilada con más o menos 1.39%. La presión arterial sistólica con más o menos 11.23 milímetros de mercurio. Y posibles eventos cardíacos adversos mayores en un 70%. Entonces, con una simple imagen nos dio toda esta información de segundo. Entonces, como podemos ver, viene acercando más. Ahora, ¿qué beneficios tiene la inteligencia artificial? Tiempo. ¿Por qué?
ya no tenemos que estar haciendo tantas fórmulas, teniendo tanto dándole tanto pensamiento a cada cosa. Entonces, además de eso, un respaldo legal, sino lo que el algoritmo, lo que la aplicación, lo que la máquina nos dice, básicamente tener una segunda opinión. De tener como una énfasis o de recalcar o de poder incluso enseñarle al paciente nuestro diagnóstico y simplemente complementarlo con la información que el algoritmo nos muestra. Ahora, los algoritmos de Machine Learning están capacitados y pueden reducir el tiempo de decisión a los médicos sobre tratamientos y procedimientos. Entonces, nuevamente, el tiempo. El tiempo en la medicina lo es todo, pues entre más rápido abordamos un paciente, mejor evolución va a tener. ¿Y qué más? Vamos también a reducir errores. ¿Existe alguna evidencia de que la inteligencia artificial ayuda a mejorar la seguridad del paciente? Sí, hay una revisión sistémica de 53 estudios en los cuales examinaron el impacto de la inteligencia artificial, pueden ayudar a mejorar a la detección de errores y gestión de tratamiento. Pero no nos vayamos tan largo. ¿Funciona y existe eso en México? Y sí, una revista mexicana de biomédica nos dice sí. Ahora, quiero que hagamos énfasis en esta parte, donde veamos la sensibilidad, todo arriba del 90%. Entonces, no estamos hablando algo de que pueda que se acerque, estamos llegando muy cerca de un diagnóstico. Y ahora pregunto, y que quede para toda la audiencia, ¿será que es igual que un humano, mejor o peor? Ahora, beneficios de la inteligencia artificial en oftalmología. Así como cuando se introduce la fotografía de un ojo de un paciente, el sistema es capaz de identificar si existe algún problema o no. Entonces, ¿qué diferencia hace entre un experto y un residente o alguien que está en formación? Es años de estudio y experiencia con miles de fotografías que se ha hecho en su cabeza. Entonces, eso mismo lo puede hacer la plataforma de inteligencia artificial a través de un software, a través de minutos o si acaso un día en lo que tarde en cargarse eso. Ahora, lo que hace la inteligencia artificial por medio de un algoritmo, segmenta miles de imágenes del ojo en las que corresponden a un ojo sano de uno patológico. Entonces, ¿a qué vamos? Tiempo, nuevamente, ¿no? Y la oftalmología ha sido pionera en el uso de la tecnología de la inteligencia artificial para diagnóstico y tratamiento. Ahora, a un futuro queremos llegar más o menos a esto, donde algo rápido, algo preciso, conciso, pueda enfatizar o llevar a un diagnóstico o a eliminarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a tipos de inteligencia artificial, hay de varios tipos. Vamos a enfocarnos en detectores automatizados simples. Esto va a ser un sistema que se alimenta de un algoritmo que identifica la presencia o ausencia de características. Básicamente le decimos al programa, bajo etiquetas, por ejemplo, color azul, color rojo, y ya pues a medida pasa, le vamos enseñando más al algoritmo y él va aprendiendo más. Entonces, este está basado en las características y en última instancia nos va a producir un resultado basado en los patrones identificados. Es decir, si le ponemos a que nos sume 1 más 1, él va a saber que es 2. Y si le ponemos nuevamente 1 más 1, nuevamente nos va a dar la respuesta 2. Ahora, ¿qué pasa si le pongo 1 más 1 más otro 1? No va a saber, pero me va a decir que no es 2. Ahora, el aprendizaje automático es una forma más avanzada de la inteligencia artificial y es el aprendizaje automático, y a diferencia de los detectores automatizados simples, este se puede clasificar supervisado, semisupervisado y no supervisado, en los cuales el aprendizaje automático se puede ayudar proporcionando a la máquina una guía a través de un conjunto de datos etiquetados. Entre más información le damos a nuestro programa o algoritmo, mayor precisión va a tener. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una imagen. A la izquierda podemos ver un perrito. Entonces, si se fijan, estas van a ser las famosas capas neuronales. En la primera capa neuronal vamos a hablar de que lo que va a ver son píxeles. Entonces, él ve la imagen en diferentes píxeles y dice, parece un perro, sí. Lo pasa a la segunda capa y dice, dice, parece un perro, sí, y preguntar el píxel y dice, sí, se parece, pero también lo pregunta. Combina los bordes y nuevamente va afrontando diferentes capas y va preguntando hacia enfrente y hacia atrás
si las características son favorables a lo que estamos permitiendo. La capa 1 dice que los píxeles parecen un espejo. La capa 2 identifica los bordes y parece un bordes y ¿qué nos dice? El aprendizaje profundo, diferencia de una red neuronal simple, donde estas son una entrada y una salida. Por ejemplo, vamos a tener decisión a estudiar, opción sí y no, y vamos a decir si la vamos a aplicar o no. Y en el aprendizaje profundo son redes neuronales con un número ampliado de comunicación entre las capas entradas y salidas. Entonces, aquí les traigo una imagen de cómo se están asociando. Les traigo algo representativo como, ¿cómo se llama? Como una tela de araña, donde la información va a pasar de un punto a otro y se va a regresar de un lugar a otro para tener más información todavía. Ahora, no todo es color de rosas, pues tenemos limitaciones en inteligencia artificial. La precisión de los resultados va a depender de la información. Encontramos basura adentro o basura afuera. Si le damos buena información al algoritmo, pues este va a dar buenos resultados y viceversa. ¿De qué depende también? De quién lo está programando. Recordando que todo esto viene siendo una parte por programadores, los cuales no son especialistas en el campo. Entonces, tiene que ir de la mano el programador, el glaucomatólogo, el experto en imágenes y todos ellos hacer un pequeño resumen para poder dar unas buenas etiquetas y que el programa pueda realmente dar un diagnóstico presuntivo. Si, por ejemplo, yo le envío a la imagen y al programa, perdón, y le digo que 3 puntitos negros en forma triangulares con un fondo beige es presuntivo a un chihuahua, pues las imágenes me van a decir que sí, pero pues salen muffins también, pues puede tener la misma sensibilidad, ¿no? Y viceversa, si yo pregunto si es un muffin, pues también parece, ¿no? Ahora, aplicaciones potenciales en oftalmología, claro que sí, lo tenemos desde glaucoma, retina, degeneraciones, y creo que todos los campos de oftalmología vienen acercándose, y si no, probablemente a futuro se van a acercar más. Entonces, redes neuronales en el aprendizaje automático existen. Sí, en el 2016 se encontró que Google hizo un asombroso, ¿cómo se llama? Hallazgo donde tenían una sensibilidad del 97% y especificidad del 98%. Luego, un algoritmo se hizo para retinopatía diabética y fue aprobado por la FDA en el 2018. En el cual simplemente decía si hay una retinopatía moderada o peor, debía ser referida a un oftalmólogo para realizar tratamiento. Ahora, ¿qué dice la investigación actual? Los investigadores entrenaron un sistema de aprendizaje profundo para evaluar el glaucoma utilizando 125.189 imágenes de retina y el resultado muestra una sensibilidad del 96.4 y una especificidad del 87.2. Entonces, ¿nos vamos acercando? Claro que sí, cada vez vamos más cerca de ese 100%. Ahora, una plataforma como CyberSight a través de Pegasus informó que el algoritmo superó 5 de 6 oftalmólogos en su diagnóstico. En cuanto a su sensibilidad y especificidad, el algoritmo fue de 83.7 y 88.2 en especificidad versus oftalmólogos 81.6 y 94 en especificidad. Pero el algoritmo podía determinar la clasificación en un 10% del tiempo menos que los oftalmólogos. Entonces, regresamos nuevamente al tiempo. Aquí un video rápido de acerca de esta plataforma CyberSight, la cual es completamente gratuita. No sé si logran ver aquí, se está cargando el video. Vamos a irnos abajo. Vamos a darle play. Solo se escucha un audio, pero no se ve imagen, no se ve video. ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve. Bueno,
Si gustan, al final de la presentación, para no atrasarlo más, vamos a seguir avanzando aquí. Y ahora, ¿qué funciones de inteligencia artificial en glaucoma? Mapeo de la estructura, la función, evaluación del disco óptico. ¿Por qué? Los calificadores tienden a sobreestimar o subestimar el daño glaucomatoso y tiene baja reproducibilidad de calificación y poca concordancia. Es decir, si 100 oftalmólogos nos ponemos a ver la misma imagen, puede que ninguno concuerde con el otro. Una máquina siempre va a tener el mismo resultado. Ahora, creación de herramientas de pronóstico clínico y herramientas para detectar un empeoramiento continuo. Claro, nos va a dar red flags para progresión rápida por un algoritmo de inteligencia artificial y podríamos elegir PIOS target más bajas para evitar una pérdida de visión. ¿Qué más puede funcionar? Herramientas para reducir la carga de la prueba de glaucoma. Recuerden, es caro, es engorroso y a veces los pacientes no colaboran muy bien. Entonces, los de campo visuales consumen mucho tiempo y requieren cooperación del paciente. El OCT es más rápido y más confiable. Entonces, ese sí lo puede analizar la inteligencia artificial de manera más rápida y mejor. Y no solamente eso, aprender sobre la patogénesis de la enfermedad. Podemos cuantificar objetivamente los diferentes patrones de pérdida de campos visuales, diferentes razas, diferentes etnias, entre otras cosas. Ahora, seguimos hablando con los papers. Aquí solamente quiero enfatizar nuevamente la sensibilidad, donde el deep learning para neuropatía óptica glaucomatosa en un estudio multicéntrico en el mundo real funciona. Sí, sí funciona. Estamos hablando arriba siempre el 90%, ¿no? Y vamos a ver. Ahora, al finalizar, ya casi finalizando, les traigo una encuesta. Si conocen la inteligencia artificial, 90% me dijo que sí, obviamente un 10 no. Utilizaba inteligencia en su consulta artificial, en su consulta diaria. El 20% me dijo que sí, un 80% dijo que no. Si conocían algún tipo de plataforma, el 10% me dijo el iNook IR, un 20%, arriba del 22% el CyberSet y arriba del 66% el ChatGPT. Ahora, ¿cuánto tiempo dedica al diagnóstico de glaucoma al finalizar la consulta? Alrededor de 2 a 5 minutos, el 10%, de 5 a 10, alrededor del 50%, 10 minutos, el 40%. Ahora, al manejo médico o quirúrgico, 2 a 5 minutos, el 40%, de 5 a 10 minutos, el 30%, al igual que 10 minutos o más, el 30%. Ahora, si tuvieran alcance de una herramienta de inteligencia artificial en la consulta diaria, llamó la atención que solo el 20% dijo al 100% de los pacientes sí, el 75% de los pacientes solo un 20%, y 50% de los pacientes se lo pondrían nada más el 50%. Y un 25% dijo, el 10% solo dijo que el 25%. Y pues creo que eso fue todo. No quiero robarles mucho tiempo. Quisiera ver si alguno de mis invitados también nos puede acercar un poco. Yo no sé, pero tengo un poquito de problemas aquí en Jacaltenango con la electricidad, así que pues si no hay más, le doy el paso a nuestro invitado, el doctor Antonio Pérez, si está presente. Sí, bueno, primero una felicitación, estuvo sumamente completo, muy interesante. Bien, hablando de inteligencia artificial, es en lo que me voy a enfocar. ¿Por qué tiene tanta relevancia en nuestra especialidad? Porque trabajamos con muchas imágenes. Todos nuestros diagnósticos, la mayoría de nuestros diagnósticos los basamos en algo que vemos, ya sea clínicamente o ya sea con estudios. Trabajamos con demasiados estudios, campos visuales, OCT, pruebas de retina. Entonces, esta gran cantidad de información visual que nosotros tenemos, esta Big Data la podemos utilizar de manera muy eficaz, como muy bien lo mencionaste en los estudios que mencionabas. Recientemente, o puedes decir apenas, lleva algunos años en las que inició la inteligencia artificial, pues no, desde el 50 Turing ya hizo estos experimentos
se menciona que él inició esta etapa de la inteligencia artificial, un sistema computacional tratando de imitar y poder saber si estabas hablando con un humano o no. Posteriormente ya viene el machine learning, deep learning, redes neuronales, y esta parte es muy interesante porque en deep learning, si bien antes tú hacías una programación y ponías tus inputs y basado en esos inputs tenías tus resultados, tus outputs, bien, pues ahora en deep learning la máquina puede generar un procesamiento y un aprendizaje autónomo y mejorar así sus resultados. También vienen aspectos éticos. ¿Qué tan ético será utilizar inteligencia artificial? ¿Va a quitarnos el trabajo? ¿Nos va a apoyar? ¿Hasta qué punto va a controlar o mejorar nuestra práctica? Entonces también eso es algo muy interesante que se abre a debate para tener en cuenta. En glaucoma, sumamente útil. ¿Por qué? Si han tratado de hacer un diagnóstico en pacientes miopes altos que tienen un disco óptico que tiene tilt, que no se puede determinar la excavación, en aquellos pacientes que tienen edema macular, retinopatía diabética, que tienen DMRE, es sumamente difícil poder llegar a un diagnóstico. Si yo me apoyo de la inteligencia artificial y pongo mis imágenes de mis estudios en un sistema computacional y me ayuda con una sensibilidad y una especificidad muy alta para poder hacer mi discernimiento diagnóstico y poder iniciar un tratamiento, me ayuda muchísimo. Hospitales muy grandes, muy importantes, como el Moorfields Eye Hospital del Reino Unido, ha hecho muchos estudios de inteligencia artificial con DeepMind Health, en donde han hecho estudios y protocolos de degeneración macular, en donde detectan pacientes de manera muy temprana, los refieren, los tratan, y obviamente todo esto se ve reflejado en una mejor visión de sus pacientes, que es lo que se busca, ¿no? Muchas empresas también ya han estado involucrándose en todo el tema de inteligencia artificial. Microsoft ha invertido muchísimo en estas plataformas. ChatGPT, que es de OpenAI, de ahí una inyección muy importante de capital fue Elon Musk. Entonces, si se fijan, grandes personas o grandes empresas actualmente, de las más grandes en el mundo, están invirtiendo mucho en inteligencia artificial porque esto, no digo ya está revolucionando la forma en la que estamos haciendo nuestra vida actual, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de utilizar alguna plataforma en especial en donde hayan colocado alguna imagen o alguna fotografía y que les haya ayudado a hacer un diagnóstico más pronto? Hola Doc, buenas noches. ¿Qué tal? Tengo una duda. Fíjese que yo estuve involucrado en un protocolo que se hizo en la UNAM de tomar fotos de fondo de ojo para justamente como un diagnóstico de retinopatía diabética, como un tamizaje de inteligencia artificial para retinopatía diabética. Al final se hizo ya muy complejo el estudio porque pues contrastado a las bases de datos que se tenían como por ejemplo en Estados Unidos, pues las retinopatías diabéticas de los mexicanos son súper agresivas y súper difíciles con los pequeños cambios vasculares que hay en determinar en qué grupo se iban a colocar, si en leve, moderado, severo, o una cuestión de poner láser o no poner láser. Entonces, mi pregunta es como, ¿usted qué pensaría que es el futuro en México específicamente de un tamizaje de esta forma con una base de datos comparativa, pensando en que el glaucoma tenga un comportamiento parecido a la retinopatía diabética en México? Pues como todo tiene sus limitaciones, ¿no? Algo que nos limita mucho tal vez a nosotros es que nuestras bases de datos tal vez no las tenemos tan actualizadas o tan sistematizadas. Es decir, sí, yo en mi institución puedo tener mi OCT lleno de imágenes y otra institución en Ciudad de México puede tener su OCT lleno de imágenes. Pero ¿y a dónde las subo? ¿Cómo voy a hacer la compilación de todos los datos?
quién está haciendo esa clasificación, la está haciendo el mismo experto, qué grupos de expertos están haciendo la categorización de cada una de las imágenes, y tal vez eso es lo que nos puede estar limitando mucho en nuestra población. Eso es lo que yo veo como más difícil, pero si otros hospitales ya lo han hecho y se ve que ha funcionado, yo veo que sí tendría un gran futuro para poder llegar a hacer diagnósticos tempranos, tratamientos tempranos y una herramienta de ayuda. Entonces sí, yo sí estoy a favor de, pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Adaptarse a esta nueva forma de tecnología. Buenas noches, creo que hoy sí ya podemos ver esto y creo que cae en buen momento por la pregunta del doctor Orozco, porque sí, obviamente, diferentes poblaciones, diferentes etnias, diferentes todo, ¿no? Y eso es parte de la inteligencia artificial. Entre más etiquetas diferentes hay, más nutrimos a nuestro, pues, nuestro Big data y a su vez se nutre más, ¿no? Entonces, aquí les mando ahorita, no sé si logran ver en mi pantalla y pueden ver el video. Al final, pues todos se pueden suscribir acá. Se llama Cyberside, es completamente gratuito. Entonces, ahorita le voy a dar play. No sé si alguien me da OK, que si se puede escuchar. Sí, se oye. Sí se escucha y se ve. No se escucha. Sí se ve, pero no se escucha. Sí, ya no se escucha. No se escucha, doctor Galindo. Bueno, creo que eso, perdón, tal vez no se escuchó la gran mayoría del video, pero creo que se explica solo. Hoy en día tenemos la capacidad de sea supervisado o semi-supervisado, como es el caso de esta plataforma, en el cual pues, puede cualquiera de todos ustedes enviar una fotografía de fondo de ojo con las características que dice, pues que solamente el fondo de ojo, y automáticamente en aprox un minuto ya les va a tener un resultado. Si todavía quieren que alguien les respalde la opinión de un profesional, también tiene esa opción. Entonces, sí creo yo que tiene a ser complementario. Podría ser un muy buen proyecto incluso para nuestra institución, teniendo, ¿cómo se llama?, máquinas para poder hacer estas fotografías de fondo de ojo. No está de más, dejo ahí o tiro el anzuelo para ver si alguien en conjunto podemos hacer un proyecto de esto. Y pues no sé si alguien más quiere aportar algo más a este tema. Hola, buenas noches, Víctor. Buenas noches, Toño, Raúl. Primero que nada, felicidades a su plática. Nada más que sí, estoy de acuerdo con el doctor Toño Pérez. Sobre la inteligencia artificial, creo que va a ser una herramienta más de apoyo al inicio que como seguimiento. Bueno, básicamente la doctora Brenda, no sé si ya sabían, pero ella estaba haciendo un proyecto con TEC de Monterrey
sobre las fotos del fondo de ojo donde veíamos estrellas de Susan, donde veíamos el signo de Hoyt, y lo podríamos relacionar con signos tempranos o iniciales de un glaucoma. Entonces, si se le quisieran unir, creo que sería buen momento. En general, creo que no hay problema con lo que viene siendo la inteligencia artificial. Sin embargo, en el último Congreso Internacional aquí en Guadalajara, no sé si recuerden, el doctor Gianfranco habló un poquito sobre el tema. Y bueno, en lo personal a mí me llama la atención que toque el tema sobre el Black Box Theory. No sé si saben qué es eso, que son las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, como por ejemplo que hay foolish, que hay amnesia de lo que viene siendo la máquina. Es inexplicable cómo llega al diagnóstico muchas de las veces, porque incluso él comenta que le ponen una radiografía de pulmón y se supone que la diagnostica con glaucoma. Entonces nosotros estamos todavía lejos de llegar a ese punto. Sin embargo, sí hemos dado pasos pues grandes, ¿no? Él habla de 3 artículos principalmente, 2 en 2018 y 1 en 2019 sobre las puras fotos clínicas y donde tiene mucha especificidad así como su sensibilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nosotros con los factores de riesgo ya nos podemos acercar al diagnóstico y ayudar a estas máquinas. En lo personal, yo lo vendría usando como un autorrefractor, que antes hacías la esquioscopía o la retinoscopía y te tardabas más. Ahorita simplemente tomas la foto clínica, te da unos parámetros y tú ya sabes cómo manejarlo en base a la piometa, al tipo de glaucoma, pero creo que clínicamente nosotros como glaucomatólogos vamos a tener que seguir haciendo mucho trabajo. Sin embargo, esta herramienta es súper importante para nosotros. Entonces creo que es un muy buen tema, es nuevo y creo que todas las personas que estén interesadas en hacer algo respecto a esto les va a ayudar muchísimo en currículum y en todo. Les repito, en el TEC de Monterrey ahorita la doctora Brenda tiene un proyecto abierto a eso y varios más de inteligencia artificial. Y en el GAO, pues estaría súper bien que hicieran algo al respecto, porque pues, como decía Andrés, aquí en México no tenemos como esa base de datos tan importante y nosotros tenemos toda la tecnología. Pero pues, ese es mi punto de vista. Y pues sería todo. No sé qué más opinen. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión, comentario al respecto? Si no, por ser las 9, pues damos por terminada esta sesión. Muy interesante. Gracias a los 2 ponentes del día de hoy y pues que pasen buena noche. Gracias, buenas noches. Excelente, chicos. Buenas noches.